Dice la Biblia, leo para ustedes, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo número 9, palabras del apóstol San Pablo. Lo vuelvo a leer. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Que Dios les bendiga, hermanos, espero que estén bien. Sabemos que algunos no están tan bien como otros, pero el deseo de Dios es que todos estemos bien, tanto a los que estamos de aquí de una forma presencial, como también los que estén de una forma virtual. Que Dios les bendiga y espero de todo corazón que la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy sea de bendición, como una espada que quebrante, que consuele, que traiga un refrigerio para nuestra alma y para nuestro espíritu. El día de hoy vamos a ver la historia de dos hombres que pasaron el peor día de sus vidas, o quizá el peor de sus calvarios, a lo largo de sus vidas. Y el primero de ellos lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 11, acompáñeme. Evangelio según San Juan, capítulo número 11, y ahí dejé abierta su Biblia en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. ¿Ya están ahí? Quizá todos hemos leído esta historia, conocemos acerca de este personaje llamado Lázaro, originario de Betania, tenía dos hermanas, una se llamaba Marta y otra se llamaba María. Esta familia eran cercanos a Jesús, eran amigos de Jesús, se puede decir que eran quizás hasta amigos íntimos de Jesús. Y dice la Biblia que Lázaro enfermó. No sabemos qué enfermedad le daría a Lázaro, pero Lázaro enfermó. El hecho de que Lázaro fuera amigo de Jesús, que Marta fuera amiga de Jesús y que María también fuera amiga de Jesús, no la hacía inmune ante alguna enfermedad. El hecho de que nosotros asistamos a una congregación cristiana, leamos la Biblia, oremos, no nos hace inmunes a una enfermedad, no nos hace inmunes a una crisis económica, no nos hace inmunes a un problema familiar, no nos hace inmunes ante las situaciones o a las adversidades de la vida. El libro de Salomón nos habla de la rueda de la fortuna de la vida. Vas a llorar, pero también vas a reír, vas a tener luto, vas a pasar por diferentes adversidades. Nos guste o no nos guste, tenemos que atravesar por el valle de sombra y de muerte. Y el hecho de que Lázaro fuera amigo de Jesús, no lo hacía inmune. Tenía que atravesar también por diferentes procesos en su vida. Y a Jesús se le avisó que Lázaro, a su amigo, estaba enfermo. Le llegó la noticia a Jesús. Es como cuando nosotros oramos por alguna necesidad, por alguna petición, y nos cobramos ánimo al leer las Escrituras cuando decimos, deleítate en el Señor, Él va a conceder las peticiones de tu corazón, Él va a responder a tu oración, y nosotros lo creemos. Yo estoy seguro que todos creemos que cuando abrimos los ojos en la mañana y oramos, Dios nos ha escuchado y salimos a emprender nuestras actividades del día y que vamos a volver sanos y salvos, que Él guardará nuestra entrada, también que Él guardará nuestra salida, que si oramos por alguna persona que está enferma, oramos con la intención de que esa persona sea sana para la gloria de Dios. O cuando oramos por alguna otra necesidad, siempre tenemos el pensamiento y la fe, la certeza de que las cosas van a cambiar, que el que está pasando por la tormenta va a encontrar el alivio de su corazón. Y ese es el deseo. Por eso dice la Biblia que la fe del justo puede mucho. Pero hay ocasiones, y yo estoy seguro que a muchos les ha pasado, que oramos por alguna situación, ya sea personal o de algún amigo, de algún pariente,
y la situación es contraria a lo que nosotros pedimos, a lo que nosotros soñamos, a lo que nosotros anhelamos, a lo que nosotros deseamos. Y no entendemos el por qué pasan estas cosas, pero tienen que pasar. Nadie entiende los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. ¿Qué más quisiéramos nosotros que no atravesáramos por ninguna situación atípica? Pero eso va a ser imposible, porque Jesús nos advirtió que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo. Pero también nos dijo que Él estaría con nosotros todos los días. Él va a estar con nosotros en el día bueno como en el día malo, en la muerte como en la vida, en la cautividad como en la libertad, quizá en la oscuridad, pero también en la luz. Él va a estar con nosotros. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no estamos solos. Jesús está con nosotros. Es muy diferente. Yo puedo vivir solo, pero no sentir la soledad, porque la soledad va a traer un eslabón más, que es la tristeza, y la tristeza va a traer otro eslabón, que es la depresión. Yo puedo estar solo, pero estoy en compañía con Jesucristo. A Jesús le avisaron que su amigo Lázaro estaba enfermo, y algo muy curioso es que él, cuando le llegó el mensaje, y llegó el mensajero a decirle que Lázaro, a quien él amaba, estaba enfermo, quizá Marta y María y mismo Lázaro esperarían que Jesús iba a acudir inmediatamente, iba a dejar quizás su agenda de trabajo o sus quehaceres para ir a atender la situación que estaban viviendo allí en Betania. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús retrasó la visita a Lázaro. Y no sabemos por qué. Porque él pudo ir inmediatamente, o bien pudo haber dicho la palabra y Lázaro se hubiera levantado y no hubiera muerto. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y lo que no entendemos, es decir, lo que no entendemos de lo que nos está pasando aquí en la tierra, y no entendemos por qué estamos atravesando por esas situaciones, lo que sí le puedo decir es que algún día vamos a estar cara a cara con Jesús, y Él nos va a explicar todo lo que nos pasó, parte por parte. Y le vamos a poder preguntar, y yo estoy seguro que Él va a aclarar todas nuestras dudas. Entonces Jesús tardó en llegar a ver a Lázaro, tardó 2 días más, a lo cual en ese tiempo también Jesús le llegó a decir a sus discípulos: vamos a ir a ver a Lázaro, que Lázaro duerme. Es decir, Lázaro ya estaba muerto. Y dice Jesús: pero voy a ir para despertarlo. Quizá a lo mejor algunos de los discípulos no lo entendían, a lo mejor otros sí lo comprendían. Pues ¿a qué vamos si ya se murió? Es como cuando damos por muerta alguna situación en la vida y que decimos que ya no hay esperanza para ello, ya está pútrido, ya está muerto, ya está más que sepultado. Pero en las manos de Dios nada está perdido, en las manos de Dios todo tiene vida, nada está olvidado. Dice la Biblia también que en el versículo número 17 del capítulo 11, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días quizás llevamos orando por alguna necesidad, por alguna petición, alguna carga, algún problema, algo que nos esté pasando en la vida? Y llevamos tiempo orando por ello. Y muchas veces se pierde la fe, se pierde la esperanza y decimos: ¿ya para qué? Relativamente ya para qué, no creo que haya solución, ya no creo que haya esperanza, no creo que salga de esto, lo mejor es dejarlo así como está y sepultarlo y olvidarme de ello. Dice la Biblia que Lázaro tenía 4 días ya de estar en el sepulcro, 4 días de estar muerto, y Jesús llegó a aquel lugar. E inmediatamente cuando se enteró Marta y María, desde luego que le iban a reclamar y le reclamaron: Señor, Maestro, si tú hubieras llegado antes, nada de esto, nada de lo que estoy viviendo hubiera pasado. Y ese es el pensamiento de muchos de nosotros: Señor, si tú hubieras respondido esa oración cuando yo clamé a ti, si tú hubieras respondido cuando yo pasé por esta situación,
no estaría viviendo, mi vida no sería como está actualmente. Pero eso es lo que nosotros pensamos. Lo que no entendemos es que aún el tiempo está en las manos de Dios. Recordemos que un día para el Señor son como 1000 años, y 1000 años es como un día. Es decir, gracias hermana, lo que yo pueda hacer en un día, Dios lo puede retardar a 1000 años. Pero lo que yo puedo hacer en 1000 años, Dios lo puede adelantar para hacerlo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo está en las manos de Dios, y toda la situación que nosotros vivamos, Dios siempre la va a tener bajo control. Aún las hojas de los árboles no se mueven si no es por la voluntad de Dios. Entonces, lo que vivimos, lo que pasamos, lo que llegamos a atravesar, todo está controlado, todo está en las manos de Dios. Nada se le sale de control a Dios. Nada se le va a salir de control. Aunque podamos ver que la situación ya está muy oscura, ya estamos en el ocaso, pero para Dios no hay nada que sea imposible. Él todo lo puede. Inmediatamente las hermanas le empezaron a reclamar: si hubieras llegado antes. ¿Alguna vez le ha dicho a Dios: Señor, si tú hubieras respondido? Si tú hubieras contestado la oración, si hubieras llegado a tiempo, si hubieras contestado a tiempo, nada hubiera pasado. En el versículo número 22, dice una de las hermanas de Lázaro: mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es decir, estas mujeres sabían el poder de Jesucristo. Sabían que Jesucristo había hecho milagros y que Jesucristo tenía poder, un poder que venía de Dios, era Dios mismo reencarnado aquí en la tierra. Ellas sabían la historia, sabían perfectamente que, aunque se dice que una hermana era más espiritual que otra, no, las dos eran espirituales, simplemente que tenían diferentes formas de pensar. A lo mejor alguna era más dada a las actividades físicas, la otra era más dada a sentarse y escuchar la palabra, pero por algo aquellas mujeres le decían: yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y yo creo que todos de los que estamos aquí podemos tener en la mente más de una promesa. Es decir, sí, yo sé que si oro, Dios me va a responder. Yo sé que Él es mi pastor y que nada me va a faltar. Yo sé que Él es mi sanador y que Él puede sanar. Yo sé que Él es mi escudo y que ninguna situación quizá muy atípica va a hacer frente contra mí. Pero Dios todo lo tiene bajo control y permite que pasemos por diferentes pruebas, pero es por algo Dios lo permite. Esta mujer le dijo: yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero me gusta la respuesta de Jesús, muy directa y muy concreta en el versículo número 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano vendrá a la vida. Yo creo que ahorita nosotros lo leemos porque conocemos la historia, ¿no? Pero si nos trasladamos a ese tiempo y vemos que ya hasta pasaron los servicios funerarios, Lázaro ya está resucitado, y voy a hablar un poquito más rudo, ¿no? Ya lo cremamos, ya está ahí, que de repente te digan: va a resucitar, va a volver a la vida, no está muerto, Él duerme. Muchos decimos: sí, pues Dios puede hacer cualquier cosa, sí, pero tenemos que aprender a creer la palabra de Dios y el poder de Dios a nuestras vidas. Más adelante, la respuesta de Marta le dijo: claro, yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Sí, Señor, yo sé que vas a conceder mi petición, pero lo decimos como si fuera una fantasía, como si entráramos a Disneylandia y empezamos a ver ahí a todos los muñequitos. Esa es nuestra fe muchas veces, que lo creemos así: sí, es un sueño, es una utopía, sí, yo sé que va a pasar, pero y después Jesús le dice más concreto: yo soy la resurrección, pero también soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Jesús muy concreto con las hermanas de Lázaro. Es un trato no solamente para Lázaro, sino era un trato también para Marta y para María. Tenían que dejar de ver con sus ojos naturales la gloria de Dios. Tenían que palpar la gloria de Dios presencialmente y vivir. Muchas veces tenemos que pasar por la prueba, tenemos que atravesar los diferentes procesos, los diferentes valles, y Dios estará con nosotros aún cuando pensamos que Dios no está con nosotros. Yo sé que resucitará, yo sé que Dios concederá las peticiones de mi corazón. Yo sé que Dios me va a sacar de esta crisis, yo sé que Dios va a obrar en mi vida, pero tenemos que creerlo. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Pero le dice Jesús: ¿crees esto? ¿Lo crees? ¿Crees que pueda pasar? ¿Crees que la situación económica quizá que estés pasando pueda ser diferente? ¿Crees que esa enfermedad se pueda ir de tu vida? ¿Crees que esos sueños, esas ilusiones, esos deseos, esas peticiones, quizá ese ministerio, esos talentos, eso que tú has sepultado, crees que puedas salir de ese sepulcro y tener vida nuevamente? Quizá a lo mejor has pasado por algún desánimo y has sepultado sueños, ilusiones, deseos, etcétera. ¿Tú crees que eso pueda resurgir? ¿Crees que eso pueda volver a la vida? ¿Crees que eso pueda reencarnar? Y así como en el libro de Ezequiel, cuando lo llevaron a aquel valle de huesos secos y le dijo: háblale, profetiza sobre ese valle de huesos secos, y empezó Ezequiel a profetizar, y aquellos valles de huesos secos empezaron a tener tendones, músculos, y empezaron a tener vida. De igual manera, esos sueños, esos deseos, esas peticiones, esos anhelos pueden retomar y pueden recobrar vida si nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Hay que creer a las cosas imposibles que Dios puede hacer y que es capaz de hacer. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Creemos que Dios puede hacer las cosas y sabemos, porque muchas veces la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu te da vida, te vivifica. Yo sé que muchos sabemos muchos versículos de la palabra, sabemos quizá salmos completos, capítulos completos, sabemos infinidad de textos, hemos escuchado infinidad de enseñanzas bíblicas. Los que han venido desde una cristiana y han crecido con historias bíblicas, con enseñanzas bíblicas, con estudios bíblicos, pues es ahora, en los momentos difíciles, en el momento de la oscuridad, en el momento de las tinieblas, donde todo ese conocimiento lo debemos de llevar a la vida y dejar que Cristo obre, que Cristo fluya, que su Espíritu empiece a moverse en medio de la mortandad, en medio de la cautividad, en medio de la escasez, en medio de la cautividad. Es ahí donde el poder de Dios se perfecciona. No se va a perfeccionar, la luz no va a brillar en la luz brilla en las tinieblas. Es ahí donde va a brillar la luz. Entonces, ¿dónde se da vida? Donde hay muerte. Se tiene que pasar por diferentes procesos, pero la gloria de Dios estará con nosotros. Más adelante, Jesús se conmueve en su espíritu al ver el sepulcro de su amigo Lázaro. Al ver la situación, Jesús se conmueve y dice la Biblia que Jesús lloró al ver el sepulcro. Pero dice en el versículo número 38, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Muchas veces vemos lo que tenemos enfrente, esos sueños, esas ilusiones, pero las vamos viendo como una utopía, vemos como algo muy lejano, algo a lo que quizá nunca vamos a llegar, pero en Dios todo es posible. Y les dijo que quitaran la piedra. Honestamente, hermanos, si nosotros estuviéramos y nos trasladáramos a ese tiempo
a esos tiempos bíblicos, ¿quitaría la piedra? Yo digo que no la quitaríamos. ¿Por qué? Pues porque ya no hay nada que hacer. Porque aún muchas veces criticamos a Tomás el Dídimo, ¿no? Pero pues en algunas cosas también tenía razón. O sea, sí, ¿cómo voy a creer que Jesús resucitó? Pues necesito verlo para poder creer, ¿no? Necesito meter mis manos, mis dedos en sus heridas para darme cuenta que es Él, que verdaderamente es Él. Y si lo trasladamos a este tiempo, pues cuántas cosas se mueven. Por eso el hombre busca otras corrientes, ¿no? Busca santerías, se van a otros lados, a cuarzos, a hechizos, para poder estar en paz y para poder tener la respuesta a sus necesidades. Pero si nosotros creemos de todo corazón a lo que dice la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y se puede mover en la situación, por muy pútrida, por muy lejana, por muy triste, por muy apagada, por muy vacía que ésta se encuentre, ahí la presencia de Dios se puede mover. Por eso les dijo, quiten la piedra. Está probando la fe, está probando, es como un reto decirles, ¿quieren ver lo que está a punto de suceder? Quiten la piedra. Jesús la pudo quitar. Pudo únicamente dar la voz, decirle, piedra, muévete, y la piedra se iba a mover, o pum, se destruye por completo. Pero era necesario que ellos actuaran. Entonces quitaron la piedra. ¿Les costaría trabajo quitar la piedra? Desde luego que sí. De igual manera, tenemos que quitar esos pensamientos. Dice la Biblia que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Entonces muchas veces el enemigo nos mete el desánimo. Ya no ores. ¿Para qué oras? ¿Para qué le pides a Dios? Si Dios no te ha contestado ni te contestará. Pero esos son pensamientos que el enemigo nos mete, pero es ahí cuando debemos de tomar el consejo del apóstol Pablo, orar sin cesar. No desmayes de orar, no dejes de orar. Ora en todo tiempo, ora en todo tiempo. Cuando se refiere en todo tiempo, podemos aplicarlo de dos formas, tanto en la mañana, en la tarde, en la noche, como dicen los salmos, oración matutina, oración vespertina. Pero también en todo tiempo significa en el día bueno, en el día malo, en la angustia, en la felicidad, en la cautividad, en la libertad. Pero ora al Dios de los cielos, al Dios poderoso, al Dios que nos dio vida, al Dios que envió a su único Hijo a morir a la cruz del Calvario por ti y por mí, y Él hará nuevas todas las cosas porque Él todo lo tiene bajo control. Y quitaron la piedra y Jesús entonces llamó a Lázaro y le dijo por su nombre, Lázaro, ven fuera. Algunos han llegado a decir que era necesario que lo llamara por su nombre, porque la voz de Jesús tenía poder aún hasta traspasar el mismo sendero de la muerte, que si él hubiera mencionado únicamente levántate, si hubieran salido más muertos, hubieran resucitado más muertos. Pero era un trato para Lázaro, era directamente para él. Ahora, usted se puede imaginar la vida de Lázaro después de, le platicarían, tú estuviste muerto 4 días. ¿Qué sentiste al experimentar la muerte? ¿Qué sentiste al estar en aquella cueva? Ese lapso entre la vida y la muerte, ¿cómo fue? Pero más adelante Lázaro murió y Lázaro volvió a morir y jamás se supo de él. Pero fue necesario que Lázaro experimentara la muerte, experimentara ese proceso, y no solamente Lázaro, sino también Marta y María tenían que experimentar y ver el poder de Dios y la gloria de Dios, tenían que palparlo. Quizá muchas veces habían visto que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús resucitaba y demás, pero cuando la situación ya golpea directamente a nosotros, muchas veces decimos, cuando escuchamos la situación ajena, ay, pobre de él, pues voy a orar por él, y muchas veces ni oramos por él, ¿no? Oramos ya nomás para que no nos digan algo, no nos digan nada, pero cuando la situación entonces golpea tu vida, cuando la situación ya golpea tu hogar,
la perspectiva va a cambiar. Porque muchas veces pensamos, eso a mí nunca me va a pasar. Estoy lejos de eso, ¿no? Pero cuando pasa, entonces tu perspectiva va a cambiar. Por eso les digo que Dios todo lo tiene bajo control. A Dios nada se le sale de control. Y hubo un hombre más, hubo un hombre inigualable, un hombre recto, temeroso de Dios, perfecto y apartado del mal. Este hombre vivía en una tierra llamada Uz, y lo que llama la atención es que no había nadie como él en toda la tierra. La Biblia lo describe como un hombre perfecto, como un hombre inigualable, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero un día, llegó el día menos esperado para ese hombre. Ese hombre tenía posesiones, no tenía nada de qué preocuparse, podía levantarse al otro día y ordenar y mandar y tener gente a su lado, no tenía en sí nada de qué preocuparse, no se metía las manos a las bolsas y se tronaba los dedos, no. Pero hubo un día por el cual tuvo que aprender y tuvo que experimentar. En el versículo número 6 del libro de Job, capítulo número 1, Job, capítulo 1, versículo 6. ¿Alguna vez no ha salido de la iglesia contento? O a lo mejor se despierta contento, lee un capítulo bíblico, un versículo, ora y dice, hoy todo me va a salir perfecto, ¿no? Ya puse mi vida en las manos de Dios, ya puse a mis hijos en las manos de Dios, ya puse lo que voy a hacer en las manos de Dios, ¿qué puede salir mal? ¿No? Ya vine a la iglesia, cumplí con mi diezmo, Dios me va a bendecir, ¿no? ¿No es lo que pensamos? Y luego nos volvemos bien bíblicos, ¿no? Porque decimos, bueno, ya diezmé, entonces hay una promesa y Dios va a cumplir. Ahora con honestidad. Yo sé que es como contradictorio lo que les voy a decir. Algunas veces damos, ofrendamos, diezmamos y la situación sigue igual, ¿no? ¿O no? O hasta menos dices, ay, pero la mano de Dios está con nosotros. Él no nos va a dejar. Pero este hombre no tenía ninguna necesidad. Era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre inigualable, era un hombre intachable, era el hombre más famoso del mundo. Su vida era recta, era temeroso de Dios, dice que también era apartado del mal. Pero hubo un día que ni él se imaginó. Dice que ese día, en el versículo 6, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. San Juan 10:10, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Y nadie está exento de eso. Nadie. Diezmes o no diezmes. Asistas a la iglesia o no asistas a la iglesia. Ejemplo de ello es la ilustración que Jesús pone en el Sermón del Monte de los dos cimientos. A los dos cimientos les golpeó igual. A los dos cimientos les vinieron las tormentas de la misma forma. A diferencia de que un cimiento estaba bien, firme y pudo soportar, pero sí le causó estragos, pero soportó. Y el otro se desvaneció. Pero dice que hubo un día, no sé si sería lunes, martes, miércoles, qué día de la semana sería, en el cual vino también Satanás y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense nomás. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?
al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y bueno, la historia la conocemos. En el versículo número 13 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y desde ese versículo 13 empieza a leer todo lo que le fue pasando poco a poco a Job. Yo creo que lo más duro para Job fue perder a sus hijos. Dice que llegó un mensajero después de que perdió varias de sus posesiones. Llegó un mensajero y le dijo que un viento había golpeado la casa y ahí estaban sus hijos y sus hijos murieron. Se conoce la palabra viudo, viuda, huérfano, pero perder un hijo, yo creo que no hay alguna, va en contra de la misma naturaleza. Y no hay ninguna calamidad que supere a la que vivió Job. Al menos yo no he conocido hasta hoy, siglo XXI, a alguien que haya pasado por todas las cosas que vivió Job, hasta la misma desgracia a la cual llegó. Pero nunca se quejó de Dios, nunca blasfemó el nombre de Dios, no entendía lo que pasaba, era cierto. ¿Por qué? ¿Por qué había venido esta calamidad a él? ¿Qué mal había hecho? ¿Qué había hecho mal? ¿Alguna vez no se ha preguntado usted en qué hice mal? ¿En qué momento me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice mal? Y empezamos a ver todo lo que va pasando. Pero debemos de tener en cuenta que todo está en las manos de Dios, todo está bajo control. Todo estará bajo control. Aún los peores momentos de nuestras vidas, Dios los tiene bajo control. Nada se le sale de control a Dios. Quizá a lo mejor Job decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué habré hecho mal? Sus cualidades no le ayudaron. Era un hombre perfecto, era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, era un hombre recto, pero ni aún sus mismas cualidades lo ayudaron. Si lo vemos a este tiempo, era un hombre que iba a la iglesia, era un hombre que se congregaba, que servía, que procuraba orar, leer la Biblia, apartarse del mal, pero llegó ese día menos esperado para él. Ese día que quizá lo veía lejano, que a él nunca le iba a pasar, y de qué forma le pasó a Job. Pero leemos en el capítulo número 42, capítulo 42 del mismo libro de Job. Sí. Respondió Job a Jehová y dijo, Job le dice a Dios, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendí. Fíjese bien, nosotros hablamos lo que no entendemos. Es fácil decirle a una persona, Dios te va a sanar, Dios te va a suplir, Dios va a restaurar, sí lo vas a lograr. Pero cuando lo vivimos, cuando nos toca, cuando la situación nos encierra, entonces la forma en cómo lo decimos es totalmente diferente. Dice Job que aunque era recto, aunque era apartado del mal, aunque era un hombre inigualable, era un hombre perfecto, dice la Biblia, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Marta y María hablaban lo que no entendían, lo que no comprendían tampoco. Pero dice aquí Job, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Es decir, muchas veces no comprendemos que Dios puede sanar, que Dios puede suplir, que Dios puede obrar, que Dios puede resucitar aquellos sueños, aquellos deseos, aquellos anhelos, que Dios puede dar libertad en medio de la cautividad.
que Dios te puede dar la luz en medio de la oscuridad. Muchas veces no lo entendemos, no lo alcanzamos a analizar hasta que no atravesamos por ese valle de sombra, por ese valle de lágrimas, por esas tormentas, por esas adversidades. Y es ahí cuando entonces lo creemos y creemos que para Dios no hay nada que sea imposible. Debemos de pedirle a Dios aún cuando la situación se ve oscura, cuando la situación se vea gris, como en el caso también de Jonás. Jonás llegó a estar cautivo en el pez, en aquel pez que lo tragó. Jonás llegó a estar cautivo ahí, pero desde esa profundidad. Por eso dice el Salmo, no importa, dice el Salmo, aún estoy en lo más profundo, en lo más alto, me tienes rodeado de tu presencia. Entonces, Jonás tuvo que orar desde la cautividad, desde el abismo, desde el ocaso, desde las tinieblas, desde la cautividad. Desde ahí Jonás tuvo que elevar su voz al Dios que podía ayudarlo, al Dios que podía rescatarlo. De igual manera, nosotros, en medio de la oscuridad, en medio del distanciamiento, quizás si alguien se ha distanciado de Dios por alguna situación, ora a tu Padre en secreto. Dios va a contestar la oración que tú le hagas. Si ves por muerta esa oración, sigue orando, porque Dios va a obrar. Así como hubo un día malo, va a llegar el día bueno. Tarde o temprano va a llegar ese día bueno. Dios va a enjugar toda lágrima, Dios va a secar toda lágrima, Dios va a cambiar el lamento en baile, Dios va a cambiar la tristeza en alegría, Dios va a cambiar la cautividad en libertad, las tinieblas en luz, porque para Él no hay nada que sea imposible. Como Pablo y Silas, orando en aquella prisión de Filipos, quizá pensarían que su ministerio, que sus vidas iban en ese momento llegarían a su fin, pero Dios es el que tiene el tiempo en sus manos. Dios sabe hasta cuándo y Dios sabe cómo y cuándo nos va a responder con maravillosas cosas. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para nosotros, para sus hijos, para los que hemos creído en Él, para los que lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Es por ello que debemos de orar a Dios, que debemos de pedirle a Dios. Dice en el versículo número 10 de este capítulo 42. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice? Muchas veces, bueno, eso fue en el caso de Job. Sí, fue en el caso de Job. Gracias a Dios no hemos caído como Job. Pero también Dios está con nosotros. Yo quiero que usted haga este ejercicio conmigo. ¿Me ayuda, Raúl? Yo quiero que haga este ejercicio conmigo. Recuerde, fíjese bien, yo este ejercicio procuro hacerlo muchas veces. Cuando paso por tormentas. Fíjese bien, este ejercicio. Trasládese al pasado de su vida. A ese momento donde no había esperanza para usted. Porque yo creo que por algo está usted aquí, en este lugar. Y los que están a través de un teléfono y si están viendo este video. Si alguien ya conoce de la verdad de Cristo, igual, haga este ejercicio. Trasládese a ese día, a ese momento donde estaba entre la espada y la pared. Yo no sé de qué forma llegaría Jesús, pero hubo algo que lo trajo a los pies de Cristo. ¿Alguna enfermedad? ¿Algún problema? Algo lo trajo a los pies de Jesús. Cuando no había esperanza, cuando no había vida, no había ilusión en usted. Y le hablan de ese amor divino de Dios. Y le dicen, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Se acuerdan? Y le dicen, el plan de Dios para tu vida es que Dios te ama.
que Dios quiere entrar a tu corazón. Y entonces, ¿usted qué hizo en ese momento? Creyó. ¿Por qué? Porque había buscado por todos los medios posibles salir de esa situación. Voy a hablar de mí un momento. Hubo un momento que tenía que, no había más, porque ya estaban cansados en casa de mi actitud, de mi conducta. Entonces, no había más. Entonces, yo recuerdo ese lugar, y no me gusta hablar mucho de ello, pero yo recuerdo ese lugar donde tuve que orar. Y decirle, Señor, pues sí, necesito que me ayudes. ¿Y qué creen que pasó? Que Dios me ayudó, me dio una nueva vida, me sacó de esa mortandad, de ese camino oscuro, de esa vida vacía, y me trasladó al reino de la luz admirable, sacándome de las tinieblas. Y cuando atravieso algo que no entiendo, algo que no comprendo, algo que se sale de mis fuerzas, de mi control, que no sé cómo le voy a hacer, entonces cierro mis ojos y le digo, Señor, si tú me libraste de aquella vez, cuando realmente no había esperanza para mí, yo creo que de esto también me puedes librar. Amado amigo que nos ves a través de las redes sociales, hermanos presentes, yo no sé qué atraviesa el día de hoy, algo que no entiendes que estés pasando, algo que piensas que se te salió de control, algo en lo cual has dejado de orar, algo que ya ves por muerto, ya lo ves por lejano, ya lo ves como una utopía, ya ni le quieres mover porque ya no hay solución ahí. Yo quiero que en esta hora cierres un momento tus ojos y le digas al Señor, Señor, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y si está pasando algo complicado, algo que no entiende por qué esté pasando, solamente dígale, Dios, ayúdame en esta tarde, en este día. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Ahora dile fuerte. Mas ahora mis ojos se ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes,
que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Y si hay alguien en esta mañana que quisiera hacer esa oración de fe, la oración de fe únicamente es recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador, tanto los que están de una forma presencial como los que estén de una forma virtual. Únicamente tienes que decirle: Señor Jesucristo, ven a mi vida. Señor Jesús, entra a mi corazón. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Toma el control de mi vida, control de mi mente, de mis emociones, de mis pensamientos, y sé tú mi Señor y mi Rey desde hoy en adelante. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y porque sabemos que hasta este día y hasta este momento tu poder y tu gloria nos acompañarán. Que no estamos solos, Señor, sino que tú vas con nosotros caminando como poderoso gigante, en el día bueno, en el día malo, en la oscuridad como en la luz, en el llanto como en la alegría, en el luto como en la vida, en la cautividad como en la libertad. Pero tu mano y tu poder nos infundirán aliento día con día, Señor, porque tu vara y tu callado, Señor, nos infunden el aliento, y tú estarás con nosotros como poderoso gigante, Señor, porque eres nuestro pastor y nada ha de faltarnos. Eres el que rescata del hoyo la vida, Señor. Eres el que corona de favores y misericordias. Eres el que nos rejuvenece como el águila, Dios mío. Por lo tanto, Dios, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes a la mar, Señor, porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te bendecimos, Dios, y te damos a ti toda la gloria. Y gracias por acompañarnos, gracias por ser nuestro amigo, gracias por ser nuestra luz, por ser nuestro amparo, por ser nuestro escudo, Señor. Revitaliza la fe en ti, Señor, que todo lo puede, que de esa fe que es capaz de resucitar a los muertos, Señor, para la gloria de tu nombre. Exaltado seas hoy y siempre, Señor. Amén, amén y amén.